Funciones del interlocutor en compras. Utilización. El interlocutor comercial proveedor puede asumir papeles diferentes en sus negocios con otra empresa. En consecuencia, en una operación de aprovisionamiento, el proveedor es primero y la dirección del pedido, luego el suministrador de la mercancía, posteriormente el emisor de la factura y finalmente el receptor del pago. Por esta razón, se pueden asignar varias funciones del interlocutor al proveedor. Otros proveedores pueden asumir una o varias de estas funciones. Estos datos se utilizan en la logística y en las funciones contables posteriores correspondientes. Se determinan las funciones del interlocutor que son opcionales y las que son obligatorias por medio de las funciones del customizing. Si no se han actualizado otras funciones, se aplican los datos de la función proveedor. En el registro maestro de proveedores, se visualiza únicamente el papel receptor de pago diferente si se ha actualizado otro receptor del pago en la pantalla Pagos. Integración. En el Sistema de Información de Logística, SIL, y en el Business Warehouse, SAP BW, puede ejecutar únicamente análisis para proveedores. No se pueden ejecutar análisis para cualquiera de las funciones del interlocutor en el sistema estándar. Condiciones previas. Cuando trabaja con funciones del interlocutor, deberá actualizar las opciones siguientes. Registro maestro de proveedores. Los registros maestros de proveedores separados deben existir para todos los interlocutores de un proveedor que se deben introducir en el registro maestro de ese proveedor. Customizing. Se especifican las funciones del interlocutor que se van a utilizar en el registro maestro de proveedores mediante esquemas que define y asigna a grupos de cuentas en el customizing para compras. Especifique las funciones del interlocutor que desea utilizar, y cuáles son obligatorias en el customizing para compras en determinación de interlocutor. Funciones del interlocutor. Parametrización de interlocutor en registro maestro de proveedores. Definir esquemas de interlocutor. En este punto, seleccione el indicador obligatorio cuando sea apropiado. Asigne el esquema para interlocutor al grupo de cuentas relevante, en determinación de interlocutor. Parametrización de interlocutor en registro maestro de proveedores. Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas. Puede asignar esquemas para interlocutor diferentes a grupos de cuentas para la organización de compras, el centro y los niveles de surtido parcial de proveedor, en caso necesario. Si desea que el sistema busque funciones del interlocutor en el nivel de organización de compras y no únicamente en los niveles más específicos, es decir el centro, proveedor o VSR, proveedor, deberá fijar el indicador supraordenar en el customizing para compras en determinación de interlocutor. Parametrización de interlocutor en documentos de compras. Definir esquemas de interlocutor. Funciones de interlocutor en esquema. También podrá especificar si las funciones del interlocutor se deben determinar al principio o al final del proceso de entrada de documentos, indicador final. Si se define el centro como el valor de propuesta, el sistema intenta determinar los interlocutores específicos del centro, en caso de que existan interlocutores que se determinan al inicio del proceso. Características. En MM se utilizan las siguientes funciones del interlocutor. Proveedor, ELF. Dirección del pedido, BA. Proveedor de mercancías, WL. Emisor de la factura, RS. Estas funciones del interlocutor influencian la logística y las funciones contables. Función del interlocutor. Efecto. Dirección del pedido, BA. Si define otro interlocutor para la función de interlocutor BA, no se enviará un pedido o una orden de entrega para pedido abierto estándar a la dirección del proveedor, papel LF, sino a la dirección del pedido del interlocutor. Proveedor de mercancías, WL. En caso del intrastat. Si define a un interlocutor de otro Estado miembro de la Unión Europea para la función de interlocutor WL, se tendrán en cuenta los pedidos estándar o las órdenes de entrega para pedido abierto, al efectuar las declaraciones de intrastat. En caso de devolución. Si define otra función del interlocutor para la función de interlocutor WL,
se especificará la dirección del proveedor de mercancías para devoluciones en gestión de stocks. Emisor de la factura, RS. Si define otro interlocutor para la función de interlocutor RS, se cargará a la cuenta del emisor de la factura en vez de a la del proveedor. Si asigna varias direcciones del pedido o varios emisores de la factura a un proveedor en el registro maestro de este último, el sistema le solicitará que indique una dirección del pedido o un emisor de la factura al crear un pedido. Determinación de precio. Si desea utilizar funciones del interlocutor para la determinación de precio, SAP proporciona la ampliación ELMECO 001, exit de cliente exit-SAPLMECO-001. A continuación, podrá crear una función de interlocutor transmisora, por ejemplo, para que se puedan incluir los gastos de transporte de transportistas diferentes en el proceso de determinación de precio de compra. Determinación de mensajes. Si desea que las funciones del interlocutor se tengan en cuenta en el proceso de determinación de mensajes, deberá seleccionar el indicador determinación de nueva función de interlocutor en el customizing al asignar el esquema para mensajes. Para ello, seleccione Mensajes. Control de salida. Esquema para mensajes. Definir esquema para mensajes para documento de compras y control detallado documento de compras en el customizing para compras. Si selecciona el indicador, se transferirá todos los interlocutores actualizados en el documento de compras a la determinación de mensajes. Para cada función del interlocutor, se buscan registros de condición que contengan el papel relevante. Desea transmitir un mensaje tanto al proveedor mostrado en el pedido, función del interlocutor LF, como a la dirección del pedido, función del interlocutor, BA. Para llevar esto a cabo, deberá utilizar otra clase de mensaje, además del mensaje estándar, clase de mensaje NEU, para el cual se ha creado un registro de condición con el papel, BA. Después, podrá especificar un medio de transmisión diferente o una impresora distinta en este registro de condición. Son necesarias varias parametrizaciones customizing para esta clase de mensaje adicional. Deberá introducir la clase de mensaje en el esquema para mensajes. Mensajes. Control de salida. Esquema para mensajes. Definir esquema para mensajes para documento de compras. Actualice el control detallado e introduzca una rutina de tratamiento. Mensajes. Control de salida. Tipos de mensajes. Definir tipos de mensaje para documento de compras y control detallado documento de compras. Datos alternativos. Los interlocutores que puede guardar en el registro maestro de proveedores en vista funciones del interlocutor son válidos para una organización de compras determinada. Además de los interlocutores válidos en el nivel de organización de compras, puede actualizar interlocutores diferentes para centros o surtidos parciales de proveedor individuales. En este caso, el sistema especificará una dirección de pedido en un pedido para su centro de Atlanta diferente de la determinada en un pedido para su centro de Minneapolis, por ejemplo. Para actualizar interlocutores diferentes para niveles por debajo de la organización de compras, seleccione Detalles. Datos divergentes en la pantalla funciones del interlocutor. Para obtener más información sobre la actualización de datos alternativos para niveles específicos por debajo del nivel de organización de compras, véase actualización de datos alternativos. Actividades. El sistema sugiere las funciones del interlocutor que se marcan como obligatorias en el esquema de determinación de interlocutor del grupo de cuentas en la pantalla funciones del interlocutor durante la creación de un registro maestro de proveedores. Introduzca un número de proveedor en el campo número. El sistema verifica si se han actualizado los proveedores que asumen las funciones del interlocutor dirección del pedido y proveedor de mercancías para la organización de compras actual. Para actualizar interlocutores en el registro maestro de proveedores, seleccione Datos maestros. Proveedor. Modificar. En la pantalla inicial que aparece entonces, seleccione funciones del interlocutor.